Dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y a adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Esas palabras que acabas de escuchar las enunció este hombre, John Brodus Watson, un psicólogo estadounidense famoso por establecer las bases del conductismo, disciplina que se encarga del estudio experimental de la conducta. Hay, sin embargo, un lado turbio que compete a las investigaciones de Watson y que se deja entrever en la frase inicial, adiestramiento, y existe una prueba que lo demuestra. Durante 1920, mientras el Dr. Watson trabajaba en la Universidad Johns Hopkins, se le ocurrió la idea de hacer un experimento para desarrollar la teoría del condicionamiento clásico planteada por el fisiólogo Ivan Pavlov. Si es la primera vez que escuchas este concepto, permíteme explicártelo brevemente. A inicios del siglo XX, Ivan Pavlov descubrió que a través de estímulos se podía condicionar la mente de un animal para que diera ciertas respuestas específicas. Lo hizo haciendo sonar una campana cada vez que le daba de comer a unos perros. Con el tiempo, el solo hecho de que Pavlov hiciera sonar la campana sin darles comida hacía que los perros empezaran a salivar. Esto ocurrió porque la mente canina fue influenciada para asociar el estímulo de un sonido, la campana, con la hora de comer. A esto se le denominó reflejo condicionado y posteriormente teoría del condicionamiento clásico. Pues bien, el Dr. John Watson quería probar hasta qué punto esto podía replicarse en humanos, pero llevado a un nivel todavía más exigente, el estudio del miedo. Para ello, el psicólogo, ayudado de su asistente Rosalie Rayner, seleccionó a un bebé de 11 meses y 3 días denominado Albert, al cual expuso a la presencia de varios objetos y animales para determinar si mostraba aversión por alguno de ellos. El pequeño permaneció neutral incluso cuando sus experimentadores lo colocaron delante de una rata. Luego la cosa cambió cuando, durante la interacción con el animal, Watson hizo un ruido fuerte golpeando una superficie con una barra metálica, lo que produjo un gran susto en el pequeño, haciéndolo llorar. El procedimiento se repitió varias veces hasta que, al igual que en el experimento de Pavlov con los perros, la mente del bebé terminó condicionada para asociar el ruido fuerte con el roedor. La sola presencia de la rata, aún exenta del ruido, era suficiente para hacer llorar al pequeño Albert. De la misma manera, el bebé desarrolló fobia a otros animales como un conejo o un perro, incluso a objetos como un abrigo de piel, todo aquello con pelo que le recordara a la rata. Así fue como el Dr. Watson descubrió que se podía adiestrar la mente de un ser humano utilizando el miedo. Dos hechos hacen que este experimento sea aún más repulsivo. Primero, que el pequeño Albert, cuyo nombre real era Douglas Merritt, fue sacado de un orfanato para niños inválidos llamado Harriet Lane Home. Sufría de hidrocefalia y los traumas a los que fue expuesto causaron deterioro neurológico en su organismo, lo que finalmente llevó a que el niño muriera al llegar a los 6 años. Estos datos los confirmó en una investigación el psicólogo Hal Beck, publicada en el portal MindHacks durante 2009. Segundo, que los estudios del condicionamiento clásico sirvieron de inspiración para que el gobierno y las agencias de inteligencia estudiaran métodos para adiestrar, adoctrinar y manipular el comportamiento humano, lo que originó el famoso proyecto MKUltra del que ya te hablé en un video pasado. Esto que ves en pantalla pertenece a un recorte del periódico Baltimore Sun, fechado en agosto 19 de 1977. Lo puedes hallar en la Biblioteca de Archivos Desclasificados en la página web de la CIA. En dicho artículo se indica que la misma CIA admitió que la Universidad Johns Hopkins, esa misma en la que realizó su experimento el Dr. Watson, trabajó de la mano con la agencia entre las décadas del 50 y el 60 para desarrollar programas centrados en modificar el comportamiento de las personas usando técnicas como drogas experimentales.
El mismo artículo menciona que esta serie de investigaciones llevadas a cabo por la universidad en cuestión se conocieron con el nombre en código de Operación Umbrella, sombrilla en español, la cual hizo parte del proyecto MKUltra. Los estudios del condicionamiento a través del miedo fueron también la base teórica para que las agencias de inteligencia desarrollaran sus métodos de tortura aplicados a prisioneros en cárceles como la de Guantánamo y la de Abu Ghraib. En un artículo de la revista Texas Law Review se informa que el psicólogo James Elmer Mitchell, una de las cabecillas detrás de los programas de tortura de la CIA que trabajaba para la Fuerza Aérea, escribió en sus memorias que el propósito de tales operaciones era inducir miedo y ansiedad basado en el condicionamiento clásico pavloviano, una referencia a Ivan Pavlov, el fisiólogo ya mencionado que descubrió cómo condicionar la mente canina. En el artículo se indica también que el propio Mitchell llegó a afirmar que los sospechosos tenían que ser tratados como perros en una jaula. Cabe recalcar que muchos de estos métodos de tortura, los cuales incluso fueron escritos en manuales de la CIA, no fueron solo usados por el gobierno norteamericano. Diversos gobiernos, especialmente en Latinoamérica, usaron esos mismos programas inhumanos contra la población que no estaba a favor de sus regímenes. En Guatemala, por ejemplo, entre 1944 y 1954, miles de líderes campesinos e indígenas fueron masacrados y torturados por arrebatarles sus tierras y entregárselas a la United Fruit Company, la multinacional en la que tenía nexos la millonaria familia de banqueros Rockefeller y la propia CIA. En Uruguay, durante inicios de la década de los 70, también la CIA y los Rockefeller, a través del senador Nelson Rockefeller, se aliaron con el gobierno uruguayo para entrenar a las fuerzas policiales en métodos de tortura que doblegaran a la disidencia. Control a través del miedo en estado puro. Esto que ves ahora en pantalla es un informe fechado en noviembre de 1974 y preparado por un comité del Senado norteamericano. Lo encuentras en la Biblioteca Gubernamental del Instituto de Ciencias Educativas, o ERIC. El informe se titula Derechos Individuales y Rol Federal en la Modificación del Comportamiento, y es un compendio de 656 hojas donde se reúnen investigaciones sobre, y cito de forma textual, desarrollo de métodos diseñados para predecir, identificar, controlar y modificar el comportamiento del individuo. También se nombra la injerencia del gobierno en estos programas que usan técnicas psicoquirúrgicas y tecnológicas para modificar el comportamiento. Palabras más, palabras menos, manipulación psicológica y control mental. En la página 26 del documento, por ejemplo, se habla sobre un programa basado en la terapia de aversión que fue llevado a cabo en Vacaville, California, donde a los individuos se les aplicaba dosis de succinilcolina, una droga que causaba parálisis muscular y afección respiratoria. La idea del estudio era aplicar la sustancia cada vez que el individuo realizara una acción que se deseaba reprimir. Así, la mente terminaría condicionada asociando los molestos síntomas con la acción específica y el temor llevaría a modificar los parámetros de la conducta. El texto señala que los afectados describieron la experiencia como aterradora. También se menciona el uso de otra droga que causaba convulsiones respiratorias y que los sujetos de prueba describían como peor que estarse muriendo. En la parte inferior del propio documento se señala que varios de estos sujetos de prueba participaron en el programa sin su consentimiento. Esta misma terapia de aversión fue llevada a cabo durante los años 70 por el psicólogo Hans Eysenck, quien intentó revertir la orientación sexual de sujetos homosexuales utilizando técnicas de electrochoque. Varios de los sujetos sometidos fueron reclutados por el propio ejército contra su voluntad. La mayoría de ellos quedaron con profundas secuelas psicológicas. Tanto el estudio del Dr. Eysenck como el que señala el informe son evidencia que se tomaron personas como conejillos de indias para que el gobierno descubriera que tanto podía manipular el comportamiento humano. ¿Te das cuenta de las monstruosas implicaciones que tiene esto? Lo más terrible no es solo que ninguno de los altos cargos tras estos proyectos fueron judicializados por la ley,
sino que aún hoy día la manipulación psicológica a escala masiva sigue siendo el modus operandi de los gobiernos y las grandes corporaciones. El ruido con el que el Dr. Watson infundía miedo al pequeño Albert fue reemplazado por el ruido de los medios de comunicación, de las religiones fundamentalistas, de las ideologías políticas y del mercado monetario. ¿Hasta qué punto dejamos de ser seres humanos para vivir adoctrinados por el sistema contra nuestra voluntad? En lo que a mí respecta, si nos inyectan con miedo para robarnos nuestra mente, inyectemos de voluntad al espíritu para recuperar nuestras alas.